Preguntas, por favor, levantas tu manito, no te olvides. Ya. El tema es acentuación y tilde. Ay, ¿qué pasó? Ya. El tema es acentuación y tildas. Otra vez. Ya, entonces hay que hacerlo chiquito. Ya, listo. Ahora sí, no te preocupes. Ya, parte teórica, ¿ya? Vamos a ver. Ahora sí. El tema es acentuación y tildación. Este tema ya lo hemos llevado, pero igual lo vas a ver en primero, en segundo, en tercero, en cuarto y hasta en quinto y hasta en la universidad lo vas a ver. Así que es importante que estés atento, ¿ya? Vamos a hablar de la acentuación y la tildación. ¿Quién sabe a qué se refiere con acentuación? ¿Qué acentuación es un acento? ¿Cómo? Acentuación se refiere al acento. Ya, muy bien. Nico, ¿tú recuerdas cuántos tipos de acentos tenemos? Mm, ¿Alguien recuerda cuántos acentos tenemos? Dos. Dos. Seis. Bien, ¿cuáles son? Tónica y atónica. Tónica Y átona. Alguien que ayude a Laura. Tónica y atónica, ¿está bien? Y átona. Muy bien, tónica y átona. ¿Cuándo es tónica y cuándo es átona? Tónica es la que lleva la mayor fuerza de voz y las demás sílabas son átonas. Muy bien. Dime, ¿alguien me puede explicar o me puede decir? Porque yo a veces me olvido y por eso como me olvido, les pido ayuda a ustedes. ¿Es lo mismo acentuación que tildación? No. no. ¿Cuál es la diferencia? Que acentuación es mayor fuerza de voz, que se pone en una sílaba, y tilde es las palabras como un signo que se pone en las palabras, pero en vocal, Muy solo en vocal, bien. que se pronuncia la mayor fuerza de voz. Listo, Yadira. Muy bien. Ya me hiciste poder recordar el tema. La acentuación es la mayor fuerza de voz que tiene una palabra. Todas las palabras tienen acentuación, son acentuadas. Ya, todas las palabras son acentuadas, quiere decir todas tienen fuerza de voz. Por ejemplo, si yo digo mesa, mesa, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? ¿Me? Me. ¿Y me lleva tilde? No. No lleva tilde. Okay. Listo, muy bien. No lleva tilde, pero es una palabra acentuada. ¿Cuántas clases de acentuación hay? Ya lo dijo también tu compañero, hay dos. Son tónicas y átonas. Tónica cuando tiene fuerza de voz y átona cuando no tiene fuerza de voz. Y acentuación y tildación son lo mismo. No, no son lo mismo. La acentuación es la mayor fuerza de voz de una palabra. La tildación también es la mayor fuerza de voz, sí, pero es representada a través de esta línea oblicua a la que vamos a llamar tilde, que es un signo ortográfico, ¿ya? Que no necesariamente la acentuación la tiene, también la tildación sí está. Sigamos, a ver. ¿Qué es el acento? Dice, el acento es la mayor intensidad
con que se pronuncia una de las sílabas de la palabra, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo computadora, computadora, ¿dónde está la mayor intensidad? En las dos. Do. Ese es el acento, ¿ya? Ahora, donde se encuentra la mayor intensidad de voz se llama tónica. En este caso, en la palabra computadora, ¿cuál sería la sílaba tónica? Do. Do. ¿Y el resto de sílabas qué serían? Átonas. 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 Entonces quiere decir que en una palabra puede existir una sílaba tónica, pero muchas sílabas átonas, como, como por ejemplo la palabra caramelo. Separo caramelo, me, mayor fuerza de voz. No tiene, es una palabra acentuada, pero no lleva tilde. Ahorita vamos a saber por qué. ¿Ya? Esta es la sílaba tónica. Y el resto, que no tiene fuerza de voz, son sílabas átonas. ¿Ya? Ahora, la ubicación de la sílaba acentuada otorga a la palabra cambios importantes en su significación. Por ejemplo, no es lo mismo decir hábito que decir habito y decir habitó. ¿Te das cuenta cómo una tilde puede cambiar la palabra? Hábito, es decir, que tienes una costumbre, por ejemplo, un hábito es levantarte en las mañanas y asearte, quiere decir lavarte la cara, lavarte las manos, cepillarte, tomar el desayuno, cambiarte y estar ya preparado para recibir tus clases, un hábito. O el hábito de la lectura, que todos los días tienes ya un cronograma que de 3 a 6 de la tarde te vas a dedicar a leer. Es un hábito, ¿ya? Que es un hábito de lectura, que es en beneficio propio. Ahora, cuando decimos de... Ya. Ahora, cuando hablamos de hábito sin tilde, es de aquel hábito que utilizan los sacerdotes. Esa túnica que se colocan, ese es un hábito, ¿ya? Una cosa es un hábito y otra cosa es un hábito, ¿ya? Se colocan esas túnicas. Y cuando decimos que habitó, quiere decir que él vivió ahí, o estuvo, porque dice que habitó, o sea, ya no vive ahí, pero vivía ahí, ¿ya? ¿Te das cuenta cómo una misma palabra, pero por la presencia de la tilde puede variar? Lo mismo pasa con célebre, celebre y celebré. Cuando habla de célebre, habla de un personaje ilustre, importante. Cuando hablamos de célebre, puede ser celebrar un cumpleaños, qué sé yo, ¿no? Y cuando dice, cuando dice celebre, pues claro, es referencia a la alegría, alegoría de alguna actividad, qué sé yo. Y cuando dice celebré, está en tiempo pasado. Yo celebré mi cumpleaños, ya festejé, ya compartí, ¿ya? Va a variar también según la acentuación, según la tildación. Último, último y último. Último, que estás de una fila, estás en la última posición. Último quiere decir, por ejemplo, en una situación, ¿no? Bueno, por último, quiero culminar mencionando de que para mí la pandemia, si bien es cierto está bajando, no deja de ser peligrosa. Puede dar un punto de vista. Y cuando dice último, quiere decir, ya nos dio su último punto. Si hoy no pagamos la deuda, ultimó en retirarnos de su propiedad, ¿ya? Son significados diferentes. Sin duda,
En estos ejemplos no solo reconocemos las clases de palabras por el acento, ahorita vamos a ver si es esdrújula, si es llana o si es aguda, sino también el grado o el gran valor expresivo del acento español. De ahí la importancia para su adecuado uso en el plano oral y escrito. Ojo, la función de la sílaba es distintiva. Por ello debemos estar atentos a la pronunciación. Atentos, siempre que hemos evaluado en el sistema presencial la separación de sílabas para ver si son hiatos o son diptongos, ¿ya? Si son hiatos o diptongos, es importante que tú tengas en claro cuáles son las vocales abiertas, cuáles son las cerradas, cuáles son las reglas del diptongo, cuáles son las reglas de un triptongo, de un hiato, que es justamente la clase que hicimos la semana pasada y que podrías volver a revisar. Entonces, en base a esa separación de sílabas, yo voy a poder reconocer si es una palabra esdrújula, llana, aguda, qué sé yo, donde el acento, ¿ya? No es lo mismo pásame el saco que él sacó la basura. Pásame el saco se refiere a ese objeto en la que yo pueda acumular basura o pueda acumular ropa. Pero si digo él sacó, se refiere al verbo sacar. Él sacó la basura. Entonces, la acentuación y la tildación varía el significado de la palabra. ¿Hasta aquí tienes dudas? Nicolás. Listo. ¿Hasta aquí tienen dudas? No. No. Seguimos. Clases de acento por la fuerza de voz. Tenemos, por ejemplo, el acento prosódico y el acento ortográfico. ¿Ya? Por ejemplo, acento prosódico tiene fuerza de voz, pero no lleva tilde. ¿Ya? A esto puedo llamar como un acento prosódico, puede ser la sílaba tónica, por ejemplo. Tiene fuerza de voz, pero no lleva tilde. Y un acento ortográfico es cuando tiene fuerza de voz. Y si lleva tilde. Lleva tilde. Entonces, ¿tenemos cuántas clases de acento? 2. 2. El prosódico, que tiene fuerza de voz, pero no lleva tilde. Y el ortográfico, que tiene fuerza de voz, pero sí lleva tilde. Lávate la cara y mójate el cabello, por favor. Ya. Ahora, aquí estamos. Distribución por la intensidad de la voz. Atento que en tus preguntas del bimestral ya no van a venir agudas, graves o llanas, esdrújulas, sobreesdrújulas, ya no. Ahora van a venir. Encuentre o encierre usted las palabras oxítonas. Subraye las palabras paroxítonas. Encierre las palabras proparoxítonas. O identifique en el texto las palabras preparoxítonas, que son las más escasas porque son de uso español. Y recuerda que nuestro idioma es castellano. ¿Listo, chicos? Entonces, relaciona, por favor, acuérdate. Oxítona, aguda. Paroxítona, grave o llana. Proparoxítona, esdrújula. Preparoxítona, es Sobreesdrújula. ¿Ya? Eso es importante que tengas en cuenta. Ahora, por ejemplo, las palabras agudas o las palabras oxítonas, el acento recae en la última sílaba. Por ejemplo, cuando digo reloj, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? Loj. Loj. Entonces, es una palabra oxítona porque su fuerza de voz está en la última sílaba. Si yo digo amor, ¿dónde está la fuerza de voz? Mor. 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 Eso es oxítona. Si yo digo
Pedal. ¿Dónde está la fuerza de voz? Dal. 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 Por eso es oxítona. Ahora, lleva tilde cuando terminan, es decir, tienen fuerza de voz en la última sílaba, pero termina en N, S o vocal. Solo en esos casos se tildan, como cayó, tiene fuerza de voz en la última sílaba y Y la O es la tilde. salón tiene fuerza de voz en la última sílaba, termina en N, se tilda. Anís tiene fuerza de voz en la última sílaba y termina en S, se tilda. Son palabras oxítonas. ¿Listo? Ahora, hablamos de palabras paroxítonas. Las paroxítonas son más conocidas como las palabras graves o llanas. ¿Listo? El acento de estas palabras recae en la penúltima sílaba de la palabra. Por ejemplo, si esta es la última, la penúltima es la que está antes de. Por ejemplo, cuando yo digo cabello, ¿dónde está la mayor fuerza de B. B. B? Entonces una palabra paroxítona. Casa, ¿dónde está la fuerza de voz? K. K. Quiere decir que aquí tenemos la palabra paroxítona. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz en piedra? Y. Y. Es una paroxítona. Listo. Ahora, ¿cuándo sé que una palabra grave o llana se tilda? Va a tildarse cuando presente todo lo contrario que una oxítona. Es decir, se va a tildar cuando termine, Nicolás, en cualquier consonante menos en N, S o vocal. Quiere decir que si termina en N, S y vocal y tiene fuerza de voz en la penúltima sílaba, no las puedo tildar, así tengan fuerza de voz. Pero si termina en cualquier otra, como en R, en L, en Z o en cualquier otra que no sea N, S o vocal, sí se puede tildar, ¿ya? Las esdrújulas o proparoxítonas son las más fáciles. ¿Sabes por qué? Porque el acento recae en la antepenúltima, es decir, contando desde acá. 1, 2, 3. En la antepenúltima sílaba. ¿Y sabes cuál es lo bueno de estas palabras? Es que absolutamente todas llevan tilde, sin excepción alguna. ¿Ya? Ahora, en las palabras esdrújulas o preparoxítonas, que son las más escasas en nuestro idioma, también es similar a la proparoxítona. Tráeme por favor Ya, listo. Entonces, en las preparoxítonas, el acento recae en la sílaba anterior, es decir, contando desde acá. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? En la antepenúltima sílaba y igual que la anterior, todas se tildan, pero son las más escasas de nuestro idioma. Listo. ¿Preguntas, consultas, dudas hasta aquí? No. No. Entonces seguimos. Por ejemplo, evalúa este cuadrito, que te estoy dando algunos ejemplos. Dice, esdrújula, sílaba tónica, es decir, mayor fuerza de voz en la antepenúltima. Todas se tildan sin excepción. Por ejemplo, música, género, informático, tecnológico,
inalámbrico, electrónico, etcétera. Graves o llanas, que son paroxítonas, ¿ya? Se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos en NS o vocal, como por ejemplo, portátil, termina en L, lleva fuerza de voz en la penúltima sílaba, quiere decir que se tilda. Líder, tiene fuerza de voz en la penúltima sílaba, termina en R, quiere decir que se tilda. Fénix, tiene fuerza de voz en la penúltima sílaba, termina en R, quiere decir que se tilda. Póker, tiene fuerza de voz en la penúltima sílaba, quiere decir que se tilda, ¿ya? Inmóvil, tiene fuerza de voz en la penúltima sílaba, termina en L, quiere decir que se tilda también. Ahora, tenemos las graves cuando no se tildan, cuando terminan en NS vocal. Por ejemplo, mensaje, termina en vocal, no lo tildo. Virus, termina en S, no lo tildo. Gente, termina en vocal, no lo tildo. Programa, termina en vocal, no lo tildo. Grupo, termina en vocal, no lo tildo. Diseño, termina en vocal y no lo tildo. Miss, pero son graves. Sí, son graves o son paroxítonas. Sí, pero terminan en NS o vocal. Por lo tanto, no debes tildarlas. Las agudas son sílabas tónicas que tienen última posición. Por ejemplo, sí se tildan cuando terminan en NS y vocal, como buzón, televisión, japonés, escribirá, café, Jesús. Tienen fuerza de voz. Tienen fuerza. Estas palabras sí se tildan cuando terminan en NS vocal. ¿Listo? Como podrás observar, tienen fuerza de voz en la última sílaba, es aguda, termina en NS vocal. Entonces sí las voy a tildar. Cuando una aguda no se tilda, cuando termina en cualquier consonante menos NS vocal. Por ejemplo, celular, robot, virtual, ordenador, digital, sociedad, ¿ya? Sociedad, son aquellas palabras que tienen fuerza de voz en la última sílaba, pero no terminan ni en N ni en S en vocal, sino en otras consonantes. Entonces, en ese caso, no las voy a tildar. Y por último, las monosílabas, ¿ya? Que son palabras de una sílaba. No se tildan, salvo en casos de tilde diacrítica que tengan doble significado. Y ahorita vamos a ver un poquito cuáles son esos. Vamos a recordar en realidad, porque eso ya lo hemos hecho, ¿ya? Entonces, las que nunca vas a tildar son estas las que te voy a mencionar. Por ejemplo, vamos a analizar. ¿Cuándo un monosílabo se tilda? Cuando tiene un significado diferente. En este caso, nunca debes tildar por regla general. Dio, fe, vio, pues, ti, fue, di, pon, fue y fui. Esas palabras, por regla general, nunca las debes tildar. Ahora, ¿cuáles son las que sí se tildan los monosílabos? Son estas, ¿ya? Que corresponden a la tilde diacrítica. Se tildan, ¿por qué? Porque tienen significados diferentes. Por ejemplo, la de sin tilde es una preposición. Por ejemplo, el carro es de mi primo o el carro es de la compañía. Funciona como enlace, no se tilda.
¿Cuándo se tilda? Cuando se refiere al verbo dar, cuando dice, dé esos papeles al encargado. Ese de hace referencia al verbo dar, entonces ese de sí se va a tildar. ¿Te das cuenta? Son iguales, pero por el sentido y por el significado, una de ellas va a llevar tilde. Lo mismo pasa con él. El sin tilde es un artículo. El carro, el avión, el cuaderno. ¿Y cuándo se tilda? Cuando es pronombre. Él se fue. Él es mi amigo. Él dio el examen. ¿Ya? Ahora, conjunción. Más y más. Más sin tilde reemplaza la palabra pero. Y más con tilde se refiere a cantidad. Quiero más arroz. Quiero más tarea. ¿Ya? Mi sin tilde se refiere al posesivo. Mi cuaderno, mi celular, por favor, anda, ve, mi celular, mis grapas, mi computadora. ¿Ya? Es un adjetivo posesivo. ¿Y cuándo lleva tilde? Cuando se refiere a una persona. Por ejemplo, ese regalo es para mí. Ese detalle es para mí. ¿Y quién es ese mí? Yo. Ah, entonces sí se tilda. C y C. C no se tilda cuando se refiere también a un enlace. Ese hombre se lavó. Funciona como pronombre. Se lavó como enlace también. ¿Cuándo se tilda? Cuando ese se viene del verbo saber. No sé si llegará. Ese no sé viene del verbo saber. Por lo tanto, sí lo voy a tildar. Ahora, condicional. Sí y sí. No se tilda cuando es una condicional o nota musical. Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si. Es así, no se tilda. Condicional, por ejemplo, si terminas tus tareas, tendrás la tablet. Ah, ya, es una condición, entonces no la tildo. ¿Cuándo la tildo? Cuando me va a afirmar. ¿Irás a mi fiesta? Sí. Ah, ya, entonces sí lleva tilde. ¿Vas a ir al recreo conmigo? Sí. Ah, entonces sí, me está afirmando. Lleva tilde. Ahora, te y te. Te sin tilde. Te sin tilde es un pronombre, ¿ya? Que no se tilda. Pero si me refiero a té de la bebida, ya, por ejemplo, quiero tomarme un té caliente, esa bebida, o en ese caso, sí se tilda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí tienes preguntas o todo está siendo claro? Todo está siendo claro. Listo. Ahora, tú y tú, posesivo, tu cuaderno, tu computadora, tu lápiz, tu cámara, tú, cuando se refiere a cuando tiene un sustantivo al costado, quiere decir que no se va a tildar. ¿Cuándo se tilda? Cuando cumple función de pronombre. Tú eres mi amigo. Tú eres genial. Tú puedes hacer todo. Tú eres una gran persona. Ya se refiere a una persona. Ahora tenemos a un sin tilde y a un con tilde. A un sin tilde viene del adverbio hasta, incluso. Por ejemplo, aún sin tilde reemplaza la palabra incluso. En la mesa. Sí, ya. Y aún con tilde va a reemplazar a la palabra todavía. Entonces, si yo digo, aún sin tu permiso me iré. ¿Ese aún se reemplaza por todavía o por incluso? Chicos. Incluso. Entonces no se tilda. Pero si yo digo, aún no termino la tarea. ¿Ese aún por quién se reemplaza? ¿Por incluso o por Todavía. Sí se tilda, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejercicios
A ver, lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? El trozo, Miss, dime. ya falta 10 minutos. Sí, 3 minutos, no te preocupes, en 3 minutos terminamos. Ese trozo de tarta es para mí. ¿Mi con tilde o mi sin tilde? Mi con tilde. Con tilde. La casa de María es amplia. ¿De con tilde o de sin tilde? De sin tilde. De sin tilde. ¿De con tilde o sin tilde? Sí, sin tilde. Tente, te quiero mucho. ¿Te con tilde o sin De sin tilde. Bien, se lo dije ayer por la noche. ¿Se con tilde o se? Sin tilde. Se sin tilde. Sin tilde. Quiero una cucharadita más de azúcar. Más Con tilde. Más tilde. con tilde. Con tilde. de ahí. El reloj se rompió. Sin El tilde. tilde El Sin tilde. sin tilde. Y Y C sin tilde también. tilde. Tu cara me suena. ¿Tú con tilde o tú sin Tú tilde? con tilde. Tú Con con tilde. Tu cara, ¿con tilde o sin tilde? Con tilde. Con tilde. Cuando dice tu cara, se refiere a tu cara, no a tú como persona. Entonces, es un Entonces sin tilde. tilde. Sin tilde. Mi hermano se llama Ismael. ¿Se con tilde o se? Sin tilde. Sin tilde. ¿Viste la película ayer? ¿Tú con tilde? ¿Tú sin tilde? Con tilde. Con tilde. Con tilde. Tú con tilde. Me dé el dinero, te lo compraré. Cuando me dé, con tilde, sin tilde, ¿Con tilde? Con Sin tilde. del verbo dar. ¿Quieres una Tilde. T? Te con tilde. Tilde. Verme más, vino a verme, mas yo no estaba. Sin Sin tilde. tilde. Sin tilde. Sin tilde. Me dijo que sí. Con tilde. Con tilde. Sé, Sin tilde. Tilde. con tilde, muy bien. Ahora, es fácil diferenciar cuando se tilda una aguda y cuando se tilda o no se tilda una grave. Y con esto terminamos. Si la palabra con diptongo es aguda, lleva tilde y termina en ns o vocal, se tilda. Si la palabra es diptongo o grave, lleva tilde en cualquier consonante, lleva tilde en cualquier consonante, no, lleva tilde en cualquier consonante menos ns o vocal, no se tilda. La palabra diptongo es esdrújula, lleva tilde siempre, ya. Listo. Miss. Muy bien. Miss. Esta práctica la hacemos la clase que viene, ¿sí? No se preocupen, ya sé que tienen, Ok, Miss. ¿ya? Que tengan Miss. un día, cuídense y no se olviden la actividad. Chao. Chao, chao. Chao.